Bueno, el diputado Miguel Ángel Pichetto ha planteado, a ver si lo tengo que resumir, como una suerte del fin de la división de poderes en la Argentina. Ha decidido, o por lo menos plantea, que el Congreso tiene facultades para estar por encima de la justicia. Esto, digamos, traducido a criollo en pocas palabras. Y me parece que estamos frente a una cuestión preocupante, grave, institucionalmente grave, y por eso me parecía que era importante que podamos hablar con un constitucionalista sobre esto que está planteando Pichetto y que cuánto, digamos, de esto, digamos, puede caminar hacia adelante, cuánto nos debilita democráticamente al revés de lo que él plantea. Así que lo hemos invitado al doctor Omar Carranza, que es abogado constitucionalista, para que nos ayude a ver y si podemos estar frente a un hecho de, insisto con la palabra, gravedad institucional. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, gracias por estar acá. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice Adala? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación. No, al contrario. ¿Qué es esto? ¿Esto es de gravedad institucional? A mí me parece que a veces, lo primero que cuando vi la noticia periodística y escuché, lo primero cuando ahí el diputado Pichetto dice de que va a peticionar que el Congreso argentino se ponga a deliberar sobre anular o modificar la sentencia que tiene la expresidenta. Y entonces uno lo primero que se pregunta, ¿cómo puede ser que el Congreso se ponga a debatir, a analizar, si puede llegar a la instancia de interferir en el Poder Judicial, modificando o anulando, como dice él, la sentencia? Esto yo no lo he visto jamás. Porque que se anule una sentencia por parte del Poder Judicial, bueno, eso es el que está habilitado para hacerlo. Pero que aparezca el Congreso de la Nación interfiriendo en una sentencia dictada por el Poder Judicial y nada menos que por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya me parece que es un embate muy fuerte a la división de poderes, como se dijo recién. Esto está establecido en la propia Constitución. Ningún poder del Estado, ninguna de las funciones del poder del Estado puede interferir en las atribuciones exclusivas de cada uno de ellos, y tan es así que incluso la propia Constitución, artículo 109, por ejemplo, cuando le impide al Poder Ejecutivo tomar cartas en el asunto respecto de un tema judicial. Lo tiene prohibido directamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los poderes del Estado se tienen que acomodar a las atribuciones que explícitamente les da la Constitución Nacional y no se pueden salir e invadir las potestades, las atribuciones de los demás, de los otros dos, por ejemplo. Entonces, cuando esto se dice de que, bueno, habría que ver cómo modificar o anular, a mi modo de ver, es de una gravedad extrema, que el Congreso de la Nación se introduzca a analizar un acto propio del Poder Judicial y que el Congreso trate de ver de qué manera puede modificar o anular. Eso no lo puede hacer. Ahora, no lo puede hacer. Lo que el sentido común nos dicta, digamos, que esto es obviamente ir a, digamos, a colaborar con el debilitamiento de la democracia y del funcionamiento de las instituciones tal cual son. Pichetto lo plantea al revés. Él dice que lo que se hizo a la justicia con la condena a la presidenta, solo por ser un jefe de Estado, digamos, debilita la democracia, lo que, no sé, va en contra de lo que el sentido común indica. Si la justicia ha podido juzgar a un ex jefe de Estado que sea, me parece que es justamente una fortaleza de la democracia y de la, digamos, libertad. Comparto de que cuando funcionan las instituciones del sistema democrático, republicanos, no olvidar, que esta división de funciones del poder, cualquiera de los tres poderes que trate de invadir el campo propio de los otros está debilitando no solo el sistema constitucional, sino lo que políticamente conocemos como el sistema republicano democrático, que es la base políticamente de lo que es el Estado constitucional de derecho. Entonces, si nos encontramos ante una situación como esta, donde se pretende anular una sentencia, ¿por qué?
porque no se puede reconocer, digamos, no se quiere reconocer que la sentencia dictada es conforme a derecho, ha seguido todo el proceso o procedimiento que establecen las normas pertinentes, procesales, penales, código penal, constitución y demás. ¿Qué quiere decir? Que estamos yendo en contra de la propia estructura que nosotros estamos a veces diciendo que hay que sostener, la división de funciones del poder. Y el hecho de que sea a una presidenta, o a una, en este caso ya expresidenta, como recién decías, ¿esto debilita el sistema democrático? No, no debilita el sistema democrático. A mi modo de ver, cuando la justicia llega a todos por igual en un país, se está fortaleciendo el sistema democrático. Porque la igualdad de los ciudadanos ante la ley es para todos. Bueno, Pichetto plantea justo esto al revés. Pichetto dice, por haber sido 2 veces presidenta y 1 vez vicepresidente, debería tener un trato especial de la justicia, es decir, lo saca de esta condición de que somos todos iguales ante la ley. Exactamente. ¿No? Es al revés, me parece. Pero, si somos todos iguales ante la ley, tenemos que tener el mismo trato, en las mismas condiciones y en las mismas situaciones que se planteen. Entonces, ¿qué quiere decir? Que porque yo tenga un cargo de tal magnitud, diputado nacional, senador nacional, gobernador, tengo que tener un trato diferente. No. Es más, las propias constituciones, tanto locales como nacionales, prevén las situaciones en donde, por ejemplo, un presidente incurre, o un juez de la Corte incurre en mal desempeño, delitos en el ejercicio de sus funciones o crímenes, ¿qué puede ser? Acusado por el propio Parlamento en juicio político y eventualmente la otra Cámara de Senadores lo destituye. Así sea el presidente de la Nación, así sea el presidente de la Corte. También están sometidos al control constitucional que tiene el Parlamento. El Parlamento tiene control, no cabe ninguna duda, pero de este tipo, de que está previsto en la norma, no de ir ya a declarar nula o directamente modificar una sentencia. Eso no lo puede hacer. El Parlamento lo que podrá modificar es una ley que se le aplicó en un juicio a un determinado ciudadano y que después advierte que es inconstitucional, que es contraria a la norma magna de la República, pero ya estamos hablando de una aptitud legislativa que es propia de la capacidad de ellos, que es modificar normas. No las puede modificar a las normas el Poder Judicial, sí el Congreso, pero el Poder Judicial no puede modificar normas. Podrá declarar inconstitucional, pero no puede ir a modificarla. Me estoy acordando en este momento, mientras los escucho, que en algún momento la señora Cristina Fernández de Kirchner planteó que habría que empezar a repensar a Montesquieu, ¿no? Es decir, la división de poderes. Esto sí. Lo dijo no hace mucho tiempo. Y Pichetto parece retomar eso que ella había planteado en un momento como una teoría de avance, ¿no? Digamos, lo que claramente sería un retroceso, digamos, desde el punto de vista institucional, pero ella lo insinuó en algún momento a esto, de que habría que empezar a revisar, porque como esto viene, digamos, de 1700, digamos, está como caduco. Bueno, esto es lo que ella planteó y me estoy empezando a acordar ahora, así que me parece que Pichetto retoma un poco esto. Claro, es querer reformular o desechar el sistema, digamos así, de democracia republicana que Montesquieu elaboró a partir de la división de funciones del poder, que aparte en aquellos tiempos no solamente lo sostenía Montesquieu, lo sostenían enorme cantidad de hombres que se dedicaban a la ciencia política. John Locke fue el primero que lo trató de hacer, el que lo sistematizó fue Montesquieu. Y cuando habló de la división de funciones del poder, era exactamente esa. Tan es así que dijo en su momento que el poder judicial era un poder nulo. ¿Por qué era un poder nulo? Porque era un poder que no podía ir en contra de la ley ni tocar la ley que había dictado el Parlamento. Y por lo tanto lo que tenía que hacer era aplicarla tal cual venía. En aquel tiempo ni se podía interpretar. Eran una especie de autómatas los jueces. Aplicaban la ley tal cual les venía. Esto se fue modificando, por supuesto. Eso sí se fue modificando. Pero cuando escucho esto que vos comentás, que se tiene que modificar el sistema de Montesquieu, pregunto ¿por cuál? ¿Volvemos a una concentración de poder en manos de uno solo que tiene las 3 funciones como tenían antes de esta división que estamos comentando? Claro. ¿Que las tenía el monarca? No.
Precisamente cuando Montesquieu habla, dice que habla de un sistema de gobierno republicano. ¿Cuál es? El que tiene división de funciones del poder en distintas manos, en distintos órganos. Porque Locke había dividido el poder, pero no había dividido ¿qué cosa? Que para cada función de ese poder la tuvieran ¿quiénes? Órganos diferentes. Él le daba a uno todas las funciones divididas, poder federativo, poder legislativo, todo eso, Locke. Este señor vino y dijo, no, en la función legislativa la cumple un parlamento, la función ejecutiva un presidente, un monarca, incluso hasta un monarca, y la función judicial, ¿qué cosa? El poder punitivo del Estado a través de jueces. Ese es el sistema. Ahora, ¿no estamos de acuerdo con el sistema? Señores, allá vamos a modificarlo, porque no nos gusta cómo la libertad que tiene que dársele a un poder judicial, la libertad que tienen que tener los tres poderes del Estado, porque todos tienen que tener la misma posibilidad, pero libertad dentro del marco, del campo de sus funciones, no introduciéndose, inmiscuyéndose en las que no le corresponden. Y esto que estamos comentando, de que se quiera entrar a deliberar en el Parlamento sobre anular o modificar, es, a mi modo de ver, es una pretensión gravísima. Sobre todo en una persona como Pichetto, que tiene una larguísima experiencia política, sí, parlamentaria y todo lo demás, digamos, se convierte doblemente peligroso. A mí lo que me pareció cuando escuché que había dicho esto Pichetto, yo le tengo respeto, porque me parece que una persona, siempre lo he dicho a mis colegas, con amigos políticos, que me parece siempre una persona muy prudente, muy reflexiva, muy que no es que larga y va a embatir contra molinos de viento, no, una persona muy reflexiva, muy pensante, siempre tratando de aglutinar, no de dividir, busca los consensos. Siempre me pareció una persona muy ¿cómo te podría decir?, de reconocer en el marco de la actividad política. Bueno, que haya dicho esto, o ya te dije al comienzo, o es una mala información o tergiversada, pero que si no lo es, y es lo que sale publicado y me parece que es totalmente contrario al sistema de división de funciones del poder que tiene nuestra Constitución. El Congreso no puede meterse a tratar las sentencias del Parlamento. Omar, como siempre, muchas gracias por venir. De muchísima ayuda poder escuchar esto y que, digamos, me parece que tenemos que tener en claro frente a informaciones de estas en las que puede generarse mucha confusión. Sí, no, la verdad que lo menos que tenemos que hacer es confundir a la gente, confundir a la sociedad. No podemos. Me parece que es una especulación inconveniente, como mínimo inconveniente, de confundir a la sociedad respecto de temas tan viscerales para el sistema político como es la división de funciones del poder. Al menos esa es mi opinión, ¿no? Gracias por venir como siempre. No, te agradezco la invitación, muy amable. Hasta qué momento, muchas gracias. Gracias. Nosotros nos vamos a reencontrar aquí en esta misma casa el próximo miércoles a las 9 de la noche. Gracias por acompañarnos.